Les ruego que nos pongamos de pie, por favor. Muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la Patria, damos inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de hoy, lunes 8. Partimos. Bueno, en primer lugar, le damos la formal bienvenida a nuestra nueva secretaria de comisión, en reemplazo de don Julio Cámara, que mantiene su función que tenía desde antes de venir a subrogar. Así que bienvenida, Marcela. Esta es una estupenda comisión. Jamás peleamos. ¿O no? Lo segundo, que solicito la unanimidad de los colegas para invertir el orden de la tabla. Estaban primero recibir al superintendente, don Víctor Torres, que está aquí presente con su equipo, con doña Natalia, y luego recibir a la ministra de Salud con el objeto de dar a conocer la situación de la lista de espera del sistema de salud. La ministra tiene un compromiso y nos ha pedido que pudiese partir con su intervención. ¿Habría acuerdo? Muy bien, acordado, vamos a partir. Sin antes la cuenta, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, su señoría. Se ha recibido para la cuenta de la comisión la urgencia en suma para el proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, con los boletines 7736-11 refundidos. Hay solicitudes de audiencia, en primer lugar del director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, señor Alex Ben, para exponer en el proyecto de ley sobre salud mental, boletín 17.003-11. De la presidenta del Colegio Médico de Chile, doctora Ana María Arriagada, para exponer en el proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. Luego también tenemos otra solicitud de audiencia de la señora Sofía Salas, que es investigadora del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, para participar con su opinión en el proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Luego de la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios, señora Claudia Papich, para presentar su visión respecto de la crisis que afecta al ISP, entre otros, tras el ciberataque sufrido el 27 de junio pasado en el marco de la discusión del proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Finalmente, tenemos la última solicitud de audiencia de la integrante de la Secretaría de Género y Sexualidad de la Universidad Austral de Chile, CGSEX UACH, señora Lilith Trujillo, para exponer en la sesión que se celebrará en la ciudad de Valdivia. Es todo, señor presidente. Sin micrófono, ok. Es lo mismo, habíamos acordado hacer 2 exposiciones de invitados por cada senador o senadora y eso concluye mañana, ¿no? Con los que hayan llegado, ese es el acuerdo. Por lo tanto, mañana terminan las exposiciones y eventualmente votamos tal como dice la convocatoria. De tal manera que la solicitud del Colegio Médico y de otras personas que han querido hablar, bueno, será a la vuelta de la sala, si es que la sala aprobase la idea de legislar, ¿no? Porque en la sala la soberana, nosotros somos sencillamente indicativos en eso, ¿no? Y si es así, cuando regrese a la comisión, en lo particular, podremos considerar el resto de la audiencia. Muy bien, yo quiero estar ahí. En puntos varios quiero señalar un tema que me preocupa, ya que está la ministra presente y también el subsecretario.
Tiene que ver con lo que me han hecho ver dos colegas senadores, particularmente la senadora Aravena, respecto de el problema que tienen los pacientes con fibrosis quística y lo que han hecho llegar, y esto no solamente porque lo piden dos colegas senadores, sino que la Asociación Nacional de Fibrosis Quística, que sea considerada nuevamente la entrega del Trikafta y que pueda incluirse en pacientes menores de 6 años y de mutaciones distintas al F508. Eso ya se dijo hace un tiempo atrás, el SUBSE estaba presente, el subsecretario de Redes, y quedaron en que lo iban a revisar respecto de lo que estaba en la práctica ocurriendo. Dejo esto planteado. No sé si alguien más quiere puntos varios antes de darle la palabra a la ministra. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Es por el caso del trabajador del hospital de Osorno. O sea, ahí yo creo que las consecuencias son, por un lado, administrativas, espero que por otro lado también la arista penal, pero son temas que atentan contra la dignidad humana. Yo no hablaría de maltrato, como se habló, no desde el ministerio, pero creo que esto es una situación gravísima que yo no recuerdo que hayamos visto algo de esta naturaleza en la comisión. Esto se ha tratado por los medios, también recibimos el comunicado del Ministerio de Salud, pero quiero saber efectivamente, porque el Ministerio tomó medidas, se envió a un personero en representación del Ministerio, y al menos desde el punto de vista de las medidas administrativas, tener claridad de qué se está haciendo y que también si se derivó, respecto a las derivaciones a la Fiscalía para su investigación, creo que como comisión al menos es importante que tengamos el estado del arte de esta situación que yo espero que sea aislada y que no se esté repitiendo en otras instituciones, porque además ocurre en pandemia. Me parece que desde la perspectiva de derechos humanos y el rol que tiene esta comisión no podemos dejar pasar esta situación, al menos con más allá de la información que nos han derivado del alcance de estos hechos y cuál es el rol que ha cumplido el Ministerio en una situación que ocurrió hace años, donde los sumarios no se aplicaron y que nos enteramos ahora por la filtración de los videos que grababan los propios victimarios. Muchas gracias, presidente. Senador Chaguán. Senadora Órdenes, me parece que además sean directivos, o sea, la responsabilidad de quienes son eventualmente, y va a estar en proceso de investigación, los que vulneraron los derechos del funcionario, que sean personas que además ejerzan cargos de responsabilidad. Es un tema bien delicado y por lo menos a mí me impactó escuchar que eran personas que tenían un grado jerárquico relevante. Entonces yo simplemente ver que este hecho no puede quedar en la impunidad y que sea un hecho que además permita ser una señal para todos los funcionarios de la salud. Muy bien. Si la ministra tiene bien, podríamos responder ambos planteamientos. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo por su intermedio a los señores senadores y señoras senadoras. Y también dar la bienvenida a la secretaria que nos va a acompañar en estos días. Bueno, voy a partir por el tema de Osorno, que efectivamente nosotros hemos señalado la condena más fuerte a este tipo de conductas que son inaceptables en cualquier ambiente de trabajo y con cualquier persona, porque también se ha hablado de si la persona tenía un diagnóstico o no lo tenía, de que independiente de cualquiera de esas circunstancias es inaceptable un trato de esa cuantía, esa vejación que sufrió esta persona y que efectivamente haya sido denunciado y haya quedado sin castigo en una primera instancia administrativa. Nosotros tomamos conocimiento en el Ministerio justamente por los medios de prensa de que esto había ocurrido de esa magnitud, digamos, incluso de que se estaba desarrollando el sumario en Osorno, que lo reabrieron las autoridades actuales el año pasado. Y, por supuesto, en el momento mismo que tomamos conocimiento, yo solicité por oficio antecedentes al Hospital de Osorno, que nos mandaran los antecedentes por escrito de todo lo que tenían ellos, que constaba, y viendo esos antecedentes, al día siguiente llegaron y enviamos este enviado especial, que es un abogado de mi gabinete,
para que fuera, se apersonara allá y viera todos los procesos. Nosotros además estamos justamente en las semanas de presupuesto, así que tampoco ninguno de nosotros podía ausentarse, porque estamos viendo las señales y todo eso, que es un tema también relevante para el sector. Pero no queríamos estar ausentes en Osorno y que se revisara todo lo que había acontecido. Junto con el envío de esta persona, de este abogado del gabinete, nosotros hicimos un oficio y un comunicado en el que informamos sobre 3 medidas particulares. Una que pedimos que se hiciera curso inmediato de la destitución de estos funcionarios que ya estaban siendo sumariados por el servicio, pero que se hiciera inmediata la destitución. El subsecretario instruyó un sumario sobre las responsabilidades que tienen las autoridades administrativas que estaban en la época. Hay que recordar que una de las lesiones que tuvo esta persona fue una fractura de un dedo, y que es una lesión grave. Y efectivamente nosotros pedimos también revisar todos los antecedentes y también ponerlos en conocimiento en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que eso también fue una iniciativa nuestra de enviar todos los antecedentes para que ellos se querellaran. También el encargado especial, fue allá, se reunió con los gremios, con el Servicio de Salud, fue acompañado en todo momento por la Seremi, estuvo en reuniones con la Fiscalía, fue a la PDI, y efectivamente habían denuncias en la Fiscalía. Sin embargo, al parecer, en el pasado no se contaba con todos los antecedentes que fueron acopiados ahora, particularmente el tema del video, pero esos son temas que hay que aclararlos realmente en los procesos administrativos que incluyó el subsecretario. Entonces, en suma, nosotros seguimos condenando estos hechos, esperamos que no se repitan. Los funcionarios fueron destituidos, están siendo objeto de procedimientos por parte de la Policía de Investigaciones en relación al ordenamiento de la Fiscalía. Nosotros hicimos efectivas las responsabilidades administrativas con la destitución ya de estas personas además ya se incluyó el sumario sobre las responsabilidades que pudieran tener las autoridades que estaban en la época, porque sí se hizo un sumario, pero quedó sin cargos. Entonces, en realidad igual llama la atención, porque efectivamente la persona tuvo una fractura, fue rapado, o sea, son cosas evidentes de situaciones de maltrato. Y también recordar que el año pasado, esto a raíz de una nueva denuncia de otra persona, fue que se tomó conocimiento de toda esta situación. No sé si el subsecretario quiere agregar algún tema sobre eso. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Después volvemos sobre el TRICAFTA. No, que tiene que quedar grabado. No, solo agregué, o sea, en realidad la ministra lo explicó perfectamente, señalar lo repudiable de lo que hemos conocido, totalmente condenable, y no podemos estar de brazos cruzados, y no lo hemos estado. Recordar simplemente, ya lo dijo la ministra, que fueron hechos sucedidos en la pandemia. El año 2022 se abre un sumario que termina sobreseído ese mismo año, a los meses después de la investigación, y no sucede nada hasta el año pasado, en que aparecen nuevos antecedentes. Cuando se reabre el sumario, cuando el director del hospital toma conocimiento de estos nuevos antecedentes y al mismo tiempo envía a Fiscalía los antecedentes. Es decir, el año pasado ya estaba enviado a Fiscalía los antecedentes que tenía el director del hospital de la situación, y se reabre el sumario que ahora estaba en proceso de culminación cuando aparecen de forma pública los videos que, por supuesto, generan la conmoción de toda la sociedad de la gravedad que tienen, y luego las gestiones que menciona la ministra, la destitución directa de los funcionarios, la detención por parte de estos funcionarios, por parte de la PDI o policía, no sé exactamente quién, Fiscalía, y los procesos penales que eso conlleva. Complementar también que, también lo dijo la ministra, pero que el diagnóstico con el que se manifestó originalmente, que la víctima haya sido, poseedor de, no agrava en nada los hechos. O sea, los hechos son graves en sí mismos, y tenemos también el deber de cuidar de los diagnósticos de las personas.
y de no exponer estos de forma pública, y eso también nos preocupa de que se hayan expuesto de forma pública los diagnósticos, y agregar también que obviamente todo lo que es la situación de la neurodiversidad, que también son personas que tienden a sufrir mayor nivel de agresiones y de maltratos, de bullying y otros fenómenos sociales. Es un desafío para toda nuestra sociedad de avanzar en eso. Tenemos una ley TEA que avanza en esa dirección. También tenemos una ley CARIN, que no estaba presente cuando sucedieron estos hechos, que también nos da un cierto marco normativo, aprobado por este Congreso, por cierto, que también nos ayuda a abordar de buena forma estas situaciones para que sean ejemplificadoras y un proceso de aprendizaje para el sistema y las personas. Gracias. Muy bien. ¿El segundo tema? Presidente, sí, sobre el tema del TRICAFTA. Bueno, como ustedes ya están en conocimiento, como los he informado aquí en otras oportunidades y también en el discurso presidencial del 1 de junio, en la cuenta pública, en diciembre comienza a tener efecto el nuevo decreto GES, donde se incorpora el TRICAFTA, que es un gran logro, la verdad, desde nuestro punto de vista, con acceso universal para FONASA y SAPRE en la canasta de tratamiento de la fibrosis quística. Nosotros para el GES hay que recordar que nosotros tenemos que dar garantías sobre medicamentos que están registrados en Chile. Y el registro actual de TRICAFTA es para niños sobre 6 años. Eso sí, en la medida que se modifique, después se puede ampliar el decreto, etcétera. Pero no podemos hacer un decreto con un uso que no esté autorizado el registro en el Instituto de Salud Pública. Y con respecto a las mutaciones, también nosotros para elaborar los decretos GES nos basamos en la información que refiere la evidencia del uso y tiene que ser una evidencia sólida respecto a al beneficio que tiene las terapias, sobre todo las terapias de alto costo en distintas patologías. Por cierto que la evidencia es algo que sigue evolucionando, se agregan nuevos estudios, pero nosotros las indicaciones que entregamos están relacionadas a la evidencia actual que hay sobre el beneficio que hay en el uso del medicamento y en las edades que actualmente está el medicamento registrado en el instituto. Cualquiera de esas dos circunstancias, por supuesto, pueden modificarse en el futuro. Muy bien. Solo transmitimos lo que los gremios, lo que las organizaciones sociales ligadas a la enfermedad con bastante desesperación, producto de que al decir de ellos y de personas que los asesoran, esto es muy importante, digamos. Es bueno que el Ministerio le transmita lo que ellos señalan, preguntan y piden. En todo caso, la pregunta que nosotros hemos hecho y la respuesta de la ministra se les va a hacer llegar, digamos, una vez bajemos el audio para que sea una respuesta de primera fuente. Muy bien, si no hay más nada, vamos a pasar entonces al orden del día. Le ofrezco la palabra a la señora ministra para que dé a conocer la situación de las listas de espera del sistema de salud, cuestión que fue solicitada por unanimidad desde esta comisión. Ministra, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias nuevamente, presidente. Bueno, agradecer la oportunidad para dar a conocer el nivel de avance de las estrategias en cuanto a lo que es la reducción de los tiempos de espera, que es la primera prioridad. De hecho, fue lo que me encargó el presidente cuando me nombra ministra de Salud, que me haga cargo de los tiempos de espera. Todos sabemos que con la pandemia a nivel global se agravaron las oportunidades de atención de las personas y que justamente a consecuencia del fin de la pandemia se iba a producir un aumento en la demanda de atenciones, lo que probablemente iba a aumentar la cantidad de personas que entrara al proceso de atención. Recordar que el sistema nuestro tiene un sistema de salud administrada en la que hay una puerta de entrada, que es la atención primaria, y desde ahí los pacientes son derivados cuando requieren una consulta de especialidad o una cirugía electiva, y que en ese momento es cuando empiezan a ser parte de lo que nosotros denominamos la lista de espera. Recordar de que los pacientes que tienen enfermedades incluidas en las garantías explícitas de salud, que son vamos a llegar a 90 problemas prioritarios,
no deberían denominarse lista de espera, sino que ellos tienen garantías de oportunidad y en algunas circunstancias, a pesar de que se abren millones de garantías de oportunidad, no son cumplidas correctamente y eso constituye una garantía incumplida y que la garantía incumplida es un fenómeno bastante menor en relación a la gran cantidad de garantías que se abren con respecto a lo que es la lista de espera electiva, que es el problema que como gobierno la verdad es que nosotros hemos definido en una prioridad número 1, recordar que este problema ha sido un problema crónico del sistema de salud y de los sistemas de salud administrados, pero también está, dado el efecto de la pandemia, es la primera vez que es la prioridad número 1 de la gestión. Esto ha significado que el sector haya trabajado una serie de mecanismos y de estrategias destinadas a enfrentar en forma sistémica el tema de las listas de espera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de listas de espera de forma sistémica? A afectar los factores que están asociados al que se produzca la lista de espera y también a enfrentar las consecuencias y todas las acciones que tienen que ver con la buena gestión también de los tiempos de espera. Recordemos que en este tema ha habido muchas investigaciones de la Contraloría General de la República respecto al tema de los registros, que la lista de espera es finalmente un sistema de derivación que tiene más de 40 millones de registros, más de 400.000 prestaciones que entran y salen en el año, que cada registro tiene más de 40 campos por registro, por lo tanto es una base de datos muy compleja y que cuando nosotros recibimos el gobierno estaba en una muy mala condición y que tuvimos que trabajar con el Banco Interamericano del Desarrollo en constituir todo un sistema para sostener ese sistema operativo y que estamos avanzando en lo que es la interoperabilidad que va a permitir superar los problemas de registro que vimos en el pasado. También del punto de vista sistémico tiene que ver con el origen de la lista de espera y por lo tanto nosotros hemos estado trabajando en lo que es la capacidad resolutiva de la atención primaria. En la medida que la atención primaria sea más resolutiva va a haber menos derivaciones al segundo nivel y eso en el mediano plazo es la mejor garantía, digamos, de que la gente pueda tener una mayor oportunidad de sus atenciones. Y en el caso de los establecimientos de segundo nivel y tercer nivel, que son los que reciben las derivaciones, se ha estado trabajando justamente en tener una mayor capacidad de producción de servicios de manera de que la gente salga más rápido de la lista de espera. Por lo tanto, para nosotros, en todo momento, la meta ha sido que las personas tengan un curso más rápido en la lista de espera, tengan una atención más oportuna y no que sean menos personas, puesto que el ser menos personas implica que nosotros estaríamos restringiendo el acceso, ya sea a la atención primaria o el acceso a que entren a una lista de derivación. Y no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es que las personas reciban la atención que necesitan en la forma más oportuna posible. El año pasado, con ocasión de la discusión de presupuesto, con ustedes nosotros nos pusimos de acuerdo en un protocolo que contempló una serie de medidas relacionadas a las listas de espera y recursos relacionados para el resolver de forma más oportuna la lista de espera. Entre ellos están los recursos que se utilizan para lo que es la compra de servicios a privados, que también se utilizan, que están los recursos en la base del presupuesto de FONASA, que son alrededor de 20.000 millones. Este año nosotros legislamos la ley SAP, que son 24.000 millones adicionales, que también resuelven temas de lista de espera en el sector privado. Y a eso se agregó 73.000 millones que se aprobaron en caso de que nosotros aprobáramos la ley de licencias médicas grandes emisores. También hemos dado a conocer públicamente que a partir del 15 de agosto nosotros empezamos ya la ejecución de los recursos adicionales que se aprobaron en el presupuesto. A esos dineros se agregan 46.000 millones que son de resolutividad de la atención primaria, por lo tanto, y 3.000 millones para el sistema de interoperabilidad. Así que si ustedes ven en la estrategia y en los recursos que se entregaron está este enfoque sistémico de primero tratar de mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria para que entre menos gente a la espera y se resuelva lo más cerca de su lugar de origen, mejorar la producción en el sistema público, para lo cual están los recursos de los CRR, de productividad y también estos recursos adicionales, los 73.000 millones para funcionar fuera de horario en los hospitales públicos. Están los recursos destinados a trabajar con el sector privado que están en el presupuesto de FONASA, en la base, y los 24.000 millones del SAP, y además están los 3.000 millones que ustedes otorgaron para mejorar el sistema de interoperabilidad y superar los problemas de registro que han sido, la verdad, bastante complejos por la complejidad de lo que es este sistema de registro y que realmente se pueda captar al paciente desde el origen y no haya que estar con procedimientos manuales que llevan a error.
Bueno, y todo ese paquete es lo que hemos estado últimamente también dando a conocer de forma pública y la idea es que el subsecretario presente en detalle la situación en la cual estamos. Yo solamente estoy haciendo como un preámbulo de cuál ha sido la estrategia y el enfoque en estos años en lista de espera. Subsecretario, si le parece bien, presidente. Que empiece el subsecretario, quiero pedirle que estos dos gráficos que están en la exposición impresa, si los pudieran reimprimir, porque están agrupados. El gráfico se achicó, por lo tanto no se ven los números. En fin, perfecto. Hay que volverlos para hacerlos llegar nuevamente. Por favor. Senador Chaguán. Se supone que en agosto se iba a abrir justamente... ya se abrió. Sí, 15 de agosto, los 73 Sí. millones Aquí. ya están distribuidos. Muy bien. Gracias. Gracias, presidente. Por su intermedio también saludar nuevamente a todos los honorables y honorables presentes. La ministra dio el marco general y ahora vamos a hacer la visión más específica en dos partes. Primero, la situación actual de la lista de espera y los tiempos de espera, y luego las orientaciones para la ejecución de los 73.000 millones que están anunciados y ya en proceso de ejecución e implementación en los servicios de salud. Entonces, para reportar el estado de la lista de espera, el primer gráfico que tenemos aquí a la vista muestra desde enero del 2022, solo recordar que de pandemia había un pico mucho más alto, que se logró reducir y esto muestra más bien el periodo desde esa fecha en adelante y el último corte a julio, 31 de julio de este año en curso, que llegamos a 258 días mediana de espera, que es lo que representa la línea azul, y las barras representan el número de casos. El número de casos a julio era de 2.671.000, son registros, estos casos son registros, porque la cantidad de personas en esa lista son 2.203.000, esa cifra está abajo, en el corte de julio, para hacer esa distinción. Y esta primera gráfica es para consulta de especialidad. Entonces, y aquí se ha logrado entonces en los últimos 3 años disminuir en 92 días ese tiempo de espera. La siguiente, por favor. La siguiente, entonces, es de intervenciones quirúrgicas, IQ, que representa intervenciones quirúrgicas no GES, y acá la cifra mediana de espera es de 287 días, está justo detrás de la cámara que está ahí, pero está en ese lugar. Sí, está detrás de la cámara. Y 417.000 registros en espera de una intervención quirúrgica, lo que equivale a 365.000 personas a julio también del mismo corte. Esto refleja una disminución de 262 días en la mediana de los últimos 3 años en reducción. La producción, la siguiente, por favor. La producción de servicio, si miramos el primer semestre de los 2 años, del año pasado y de este año, vemos como en todas las categorías, en egresos, cirugías de distinto tipo, consultas médicas y odontológicas y tratamientos para el cáncer, la cantidad de prestaciones en los 2 semestres, primer semestre del año pasado comparado con el primer semestre de este año, hay una mejora en todas estas prestaciones en términos de la cantidad producida. Por supuesto que esto tiene una variación servicio por servicio, hay algunos servicios que aumentaron más, otros servicios que bajaron un poco en su producción de algunas de estas categorías. Dame la siguiente, por favor. Y acá podemos ver los datos por servicio de salud de los tiempos de espera. Y ustedes pueden ver ahí que hay una variación sobre la cantidad de registros que cada servicio de salud tiene, pero tratamos de mirar más los tiempos de espera y en medianas de espera, como decíamos, la mediana país para consultas médicas ahora, no GES, es de 263 días, digamos para todos los servicios de salud en su conjunto, pero con variaciones
por servicio de salud. 12 servicios de salud están por debajo de la meta de los 200 días. Eso es un avance porque a mayo teníamos 5 servicios de salud cumpliendo la meta de los 200 días. Por tanto, hay un avance en este primer semestre, especialmente el segundo trimestre, de lograr superar la meta de los 200 días, o sea, superar hacia abajo, en positivo, digamos, en la meta de los 200 días para las consultas médicas. La siguiente, por favor. Sí, perdón. Central. Central 331. Gracias. La mediana 331. 331 del Metropolitano Central. Claro, está justo ahí la camarita. Después tenemos las odontológicas, consultas odontológicas de especialidad, que equivalen a 534.000 registros, con 11 servicios de salud, cumpliendo también esta meta de producción. Gracias. La siguiente, por favor. Ya. ¿Se puede minimizar esa ventana también? Sí, eso, ya, gracias. Y en intervenciones quirúrgicas, con 417.000 registros, esperando que el número de personas es menor, como habíamos comentado, y una mediana nacional de 287 días, con 3 servicios de salud. Aquí hay menos cantidad de servicios de salud cumpliendo, pero es más de lo que teníamos hace un par de meses atrás, cumpliendo la meta de los 200 días. Por supuesto, el tiempo de espera quirúrgico es el más desafiante en términos de aumentar en su producción, porque son cirugías que son más costosas que una consulta de especialidad. La siguiente, por favor. Entonces, en síntesis, en el primer semestre de este año llegamos a 1,3 millones de personas que han egresado de la lista de espera en OGES. Estos son 1,2 millones en las consultas y 163.000 cirugías que han podido egresar de la lista de espera. Especialmente en consultas de especialidad, comparando el segundo trimestre con el primer trimestre, disminuyó la cantidad de personas. Primero quizás comentar que de los 1,3 millones de personas que egresan de la lista de espera se refleja un flujo, es decir, casi la mitad de la cantidad de personas que están en la lista de espera pudieron egresar de la lista de espera, pero obviamente hay personas que ingresan a la lista de espera y por tanto el número total se mantiene más estable que la cantidad de egresos. Y las consultas de especialidad, entonces, en particular, disminuyó la cantidad de personas en lista de espera en un 17.759 personas. Del total de las consultas que están todavía en lista de espera, 38,6% está con menos de 6 meses de espera. Esto es equivalente aproximadamente a 1 millón de interconsultas, mientras que 24% tiene más de 12 meses de espera. Esos son los casos, por supuesto, que están esperando más tiempo y entonces un desafío mayor para el sistema. También al 30 de junio, esto está reportado en la glosa 6, por eso usamos el corte de junio en este caso. Las especialidades médicas con mayor número de interconsultas son oftalmología, otorrinolaringología y ginecología. Luego, en cirugías, comparando el primer y el segundo trimestre, logramos disminuir en 7.892 personas en la lista de espera. 35% de los registros llevan menos de 6 meses esperando, pero 17% lleva más de 1 año esperando resolución de la lista de espera. Y al comparar el primer y segundo trimestre del 2025 se observa avances en las 3 especialidades que concentran la mayor proporción, porque estamos haciendo un trabajo de focalización. Traumatología disminuyó de 77.300 a 75.700 personas. Cirugía digestiva redujo en 1.000 personas y dermatología, que presentó la mayor reducción absoluta con una disminución de 3.455 personas. Ahí entonces, en una síntesis del estado actual hasta ahí el estado actual de la lista de espera y de los tiempos de espera. Ahora, yendo a esta estrategia que se añade ahora, desde el 15 de agosto, como mencionó la ministra, de los 73.000 millones que fue aprobado por este Congreso en la ley de presupuesto del año pasado,
vamos a dar cuenta de las orientaciones para esta implementación. La siguiente, por favor. Los 73.000 millones entonces se distribuyen en dos cuotas. La primera cuota para ejecutar de aquí hasta el 15 de octubre, y la segunda cuota del 15 de octubre en adelante. Esta primera cuota entonces de 37.000 millones entregadas ya, distribuidos ya a los servicios de salud en base a los siguientes criterios que están ahí enumerados. En primer lugar, es decir, cómo se distribuyen estos por servicio de salud, estos recursos. Primero, el volumen y la antigüedad de la lista espera por tipo de prestación, la utilización de la capacidad instalada de la red asistencial, es decir, el servicio tiene que decir que puede aumentar efectivamente en esa cantidad de prestaciones sus atenciones. Tercero, ahí colocamos una banda de montos mínimos y máximos por servicio de salud, también por una razón de justicia territorial. Y para los recursos destinados a la lista espera quirúrgica se utilizó como base el precio GRD, y para la lista espera de consulta y cirugías menores se tomaron valores de referencia de la banda de precios para la ley médica y los valores de honorarios de la campaña inviernos para la ley no médica. Es decir, en base a esos criterios se calculó la distribución de recursos para cada servicio de salud y se le pidió a cada servicio de salud entonces un plan. Dame la siguiente, por favor. Un plan de atenciones. Nosotros le entregamos una primera cálculo de cuántas cirugías, cuántas consultas, cuántas consultas odontológicas, de oncología, de esfuerzos en contactabilidad, de cirugías mayores y de hospital digital podían realizar, y el Servicio de Salud nos devuelve a nosotros un plan que en todos los casos alcanza un 90% o superior de lo que estipulamos como Ministerio en un proceso inicial, y ya están aprobados los planes de todos los servicios de salud y ya están en implementación. La siguiente, por favor. Colocamos algunos criterios para limitar o para focalizar los recursos con mayor pertinencia. Primero, pacientes que estuvieran registrados en la lista espera, por cierto, con una antigüedad al menos de un año, esperando, excepto para los casos de quimio y radio, que ahí no había una antigüedad mínima para digamos, acceder. Criterios de exclusión, dejamos afuera el percentil 75 porque estos están siendo abordados en la estrategia del percentil 75 que llevamos durante todo este año, focalizando en ese grupo. También quedan fuera pacientes que están accediendo al SAP o al segundo prestador de FONASA, y cuando hay alianzas del GORE en curso, si es que es pertinente, hay algunas patologías que los GORE están obviamente financiando y que no corresponde tratar dos veces al mismo paciente. Y también un criterio de priorización, las cirugías no GES oncológicas, para que tuvieran también mayor prioridad. La siguiente, por favor. Para nosotros era bien importante resguardar de que estos recursos fueran efectivamente para lista espera, que es una de las consultas y las dudas que ha también salido en medios de comunicación, que esto no vaya a ser para cubrir deuda, y por eso hemos puesto todos estos criterios, como también estos de monitoreo, como que se tienen que aprovechar la capacidad instalada de los establecimientos con el uso de los recursos en horario inhábil, priorizar las listas de espera no GES con equipos clínicos que tengan un buen cumplimiento de su programación, es decir, queremos evitar este incentivo perverso de que equipos clínicos que no hacen bien la pega después estén accediendo en las tardes a los recursos de lista espera. Que ningún servicio de salud puede exceder del marco presupuestario asignado, tanto en el 21 como en el 22. Para la contratación del personal se hace un seguimiento en el sistema de información de recursos humanos del gasto en honorarios para estos efectos, y se marcan esos gastos. De similar forma, en el subtítulo 22 se considera el gasto para insumos y gastos operacionales que se requieren para las prestaciones, y se crea en el sistema de información de gestión financiera del Estado un ítem
para también marcar los recursos denominados listas de espera. La siguiente, por favor. Esta es la distribución de recursos por subtítulo por cada uno de los tipos de prestación que se estableció. Como ustedes pueden ver, el grueso de los recursos de la primera cuota va a las cirugías mayores. En segundo lugar, las consultas de especialidad. Y en tercer lugar, las cirugías menores. Y después están los otros, la quimioterapia, la radioterapia y otros gastos en hospital digital, en atenciones dentales, etcétera. La siguiente, por favor. Y como les decía, el monitoreo y la evaluación de esto va a ser bien detallado en 3 sistemas de información. Uno que es el sistema de información de recursos humanos, donde se tienen que cumplir los lineamientos de cómo se ejecutan los recursos, la producción de la actividad, tanto en los sistemas de registro de producción como también en el sistema de información de tiempos de espera, el SICTE, y en tercer lugar los recursos financieros y su seguimiento en el sistema de información financiera del Estado. Entonces estamos en plena inicio de la implementación con el seguimiento correspondiente. Esperamos al 15 de octubre tener una evaluación, quizás algunos días posteriores a eso, una evaluación de la primera cuota para asignar en la segunda cuota también en base a la evaluación que realicemos en primera instancia. Esa es la última, me parece. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Debo excusar a los senadores Chaguán y Órdenes, que como ya habíamos señalado y por esta razón invertimos el orden de la tabla semanal en términos de que no íbamos a cerrar hoy día el proyecto de eutanasia justamente porque teníamos en paralelo una comisión de futuro y todos queremos estar en ese debate. No obstante aquello, una vez corregido las dos primeras láminas que son importantes para poder desagregar los números que se agruparon, digamos, y se transformó en elegible, creo que es una buena exposición. Solamente quisiera hacer una consulta porque tenemos un plazo que ya se nos cae encima, 15 de octubre, un mes más, digamos, y sería bueno ir sabiendo si que tienen datos de cómo va el avance, si los recursos ya están a plena disposición de los servicios de salud, si la ejecución efectivamente es la que se esperaba, sino para ver cómo se hace una reprogramación y no solamente una redistribución, digamos, ¿no? Eso para partir. Senador Castro. Voy a poner en la punta de la mesa. Agradecerle a la ministra y al subsecretario, ha sido una presentación bastante clara. Entendería yo que en volúmenes de personas estamos hablando entonces, para desmistificar a gente que ha hablado de 3 millones de personas esperando, 2.5, sumado quirúrgico y nueva consulta, es la foto actual del momento. Y consultarles respecto de aquellos servicios que están más complicados, en general, que son los que o no alcanzan la mediana en tiempo de espera, o en lo quirúrgico no han tenido el impulso de los CMA de alta resolución. ¿Cuál es la mirada de usted para lo que resta del periodo, o sea, estos 6 meses de gobierno? ¿Cuál es el pronóstico de lo que debiéramos acercarnos para tener una cierta idea de lo que debiera suceder con esta inyección de recursos, más lo que esperamos no sean recortes en materia de salud en la ley de presupuesto? Ya la vamos a conocer en 3 semanas más, pero ¿qué es lo que debiera ir sucediendo en los pasos siguientes en este asunto, que es el más delicado y que todo el mundo reconoce, y los propios candidatos presidenciales están todos con el foco en la lista de espera, y por lo tanto es muy importante lo que ustedes nos indiquen y las tendencias, lo que va a ir sucediendo? Gracias, presidente. Ministra o subsecretario. Bueno, Perto, comienzo yo. Gracias por las consultas. Enfatizar que los recursos van a todos los servicios de salud, que yo creo que fue una de las preocupaciones que llevó a que nos hicieran también que se organizara esta actividad el día de hoy.
y que efectivamente se ha montado un sistema para cautelar el adecuado uso de los recursos. Decir también que la subsecretaría ha estado trabajando todo el año junto con la Dirección de Presupuesto también en medidas que tienden a mejorar o a monitorear y por lo tanto a incentivar una mayor productividad de los recursos que nosotros tenemos en forma cotidiana, además de los recursos de lista de espera. Estos recursos de lista de espera fueron entregados a los servicios de salud ya el 15 de agosto y de hecho están todos con actividades fuera de horario. Yo he acompañado, por ejemplo, al Servicio de Salud del Maule, al Servicio de Salud Occidente, junto con el subsecretario, viendo los operativos y las personas que tienen en tabla. Fuimos incluso con la ministra Vallejo el fin de semana al traumatológico. Así que nos consta que efectivamente se está haciendo uso de los recursos y que todos los servicios recibieron los recursos. Ellos han organizado sus estrategias, como mencionaba el subsecretario, definiendo algunos establecimientos para la resolución de estas esperas. La pregunta que hace el senador Castro, por supuesto que es desafiante. Primero, agradecerle que aclare de que efectivamente las personas que están en espera son alrededor de 2,5 millones de personas y no 3 millones. Sin embargo, insistir en que lo importante, lo verdaderamente relevante para nosotros es que esas personas, independientes de su número, sean resueltos lo antes posible. Si ustedes se fijan en las cifras que mencionó el subsecretario, estamos sobre el 80% de las personas con esperas menores de un año para la cirugía, me parecía que era, y 74% con esperas menores de un año en el caso de las consultas nuevas especialidades. Es decir, que todo este trabajo que hemos hecho en estos años ha significado el poder desplazar las esperas que superaban el año, que digamos que un primer estándar es que por lo menos se atiendan dentro del mismo año que se pidió la interconsulta, y recordando que estas no son consultas de urgencia, son interconsultas y son cirugías que son electivas, pero que son muy importantes para la calidad de vida de las personas. Y ciertamente se ha habido este esfuerzo que a nivel nacional se nota y que tenemos una mayor cantidad de servicios de salud que están cumpliendo la meta ahora a 6 meses del fin del gobierno. Sí es desafiante el cumplirlo en todas, cosa que nosotros hemos transparentado. Nunca se había puesto una meta así a un gobierno de reducir los tiempos de espera de las listas de espera no GES, sino que en otras oportunidades hemos visto gente que ha puesto metas en relación al GES, que es un problema bastante menor, digamos, en tamaño y en tiempos incluso de retraso de garantía. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es lograr una mayor, y ojalá la mayoría de los servicios de salud, en el caso de consulta nueva especialidad, que es el grueso de las personas que están esperando en la lista de espera, nosotros creemos que vamos a avanzar a tener una mayor cantidad de servicios que han cumplido la meta de los que no han cumplido. En el caso de las cirugías, también va a estar de la mano de lo que se está haciendo con el sector privado, además de lo que estamos haciendo aquí en el sector público. Y por cierto que esperamos que la mayor parte esté en la meta o por debajo de la meta, pero cierto es que hay algunos que están muy desafiados y probablemente no logren cumplir la meta. Pero nosotros esperamos que la mayor parte de la población esté en los servicios de salud que logran cumplir la garantía o los plazos que nos autodefinimos en una meta muy desafiante y que de hecho ha servido para que nosotros ordenemos y que la Subsecretaría de Redes organice todo un sistema que analice todas las áreas y que de hecho ustedes las han visto a través de las que participan en el Consejo de Seguimiento, todos los factores que se asocian de forma sistémica a tener una atención más oportuna de las personas. No sé si el subsecretario quiere agregar algo más. Gracias por su intermedio, presidente, gracias. Los hospitales y los servicios de salud administran un difícil equilibrio entre varios factores. Uno aprieta por un lado y se puede escapar por el otro. Uno aumenta las cirugías y a lo mejor está perjudicando las consultas. Tenemos el desafío de mantener siempre los turnos cubiertos en recursos humanos, los turnos de urgencia, los turnos de unidades críticas, los turnos de las camas en los pisos. Tenemos que abordar la lista de espera, mejorar los sistemas de información y resguardar el buen uso de los recursos públicos. Entonces, difícil y gestionar la red de atención primaria también para que contribuya a prevenir la lista de espera. Entonces, todo esto, este conjunto de desafíos es lo que administra el nivel local y el Ministerio de Salud hemos estado trabajando para implementar sistemas de monitoreo y control
porque nuestro diagnóstico es que históricamente uno puede apretar por un lado y sin estar viendo todos los efectos que se puede tener en otros ámbitos del gasto o de la lista de espera o de otros quehaceres, muchas veces no se logra la visión integral. Entonces, esta visión de control integral es algo que hemos estado construyendo, como menciona la ministra, y lo hemos estado implementando con visitas dirigidas a cada uno de los servicios de salud, buscando puntos de eficiencia. Esto es un desafío grande porque son muchos servicios de salud, es un territorio muy grande el que administramos como Ministerio y Subsecretaría, pero hemos ido implementando poco a poco estas distintas herramientas de control, incluyendo las bandas de precio, que fue aprobada en la glosa de la ley de presupuesto, el control de la producción a través de los sistemas de información, el sistema de interoperabilidad que ha ido avanzando, todo con el objetivo de exigir y rendir cuentas de cada territorio por separado y poder individualizar e identificar dónde están esas bolsas de ineficiencia o, mejor dicho, oportunidades de eficiencia, porque el telón de fondo de todo esto es una restricción presupuestaria muy significativa. Entonces, en ese marco de una restricción presupuestaria, no nos queda otra que maximizar la eficiencia de lo que estamos haciendo y en ese trabajo estamos con todo lo que hemos mencionado. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Bueno, les agradezco la exposición. La verdad es que tenemos cifras en la mano que estábamos echando de menos. Hoy día están aquí. Esperamos que efectivamente se cumpla el afán de lograr una gestión más eficiente, porque entendemos, y esta comisión está consciente de que no todo es recurso financiero, sino que también tiene que ver con la gestión al interior de cada uno de los servicios de salud, digamos, y la realidad es muy disímil entre una región y otra, más allá de que los problemas también son diferentes, pero partimos de una realidad compleja. En ese contexto, además de los 73.000 millones que se da cuenta hoy día, yo quisiera, si tienen algún dato a la mano, si no lo dejamos pendiente, no hay ningún inconveniente en aquello, respecto del presupuesto tradicional y ordinario de financiamiento. El año pasado teníamos un déficit que distintas fuentes lo señalaron en un rango que iba desde los 180.000 a los 250.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Y que fue suplido en parte con una primera inyección y el resto fue absorbido con el presupuesto del año siguiente, con el presupuesto del actual año, particularmente enero y febrero. Ese es un tema que nos preocupa, porque de lo que estábamos viendo, de los recursos que estaban en el plan de contingencia, supuestamente para ser administrados durante el año, habían servicios de salud, estoy recordando de memoria los gráficos que vi, que habían servicios de salud que ya tenían a julio el 68% del gasto efectuado. O sea, y la media era superior al 50% en el 50% del calendario, digamos. Entonces la preocupación es, si fue todo tan rápido en términos de poder utilizar estos recursos, la pregunta es cómo terminamos el año. Porque estos recursos de los 73.000 son para lista de espera. Y ya sabemos, con la información que recibimos, que están orientados hacia allá, pero el resto de la función, con ese ritmo de gasto, si uno la proyecta, estamos llegando hasta septiembre, digamos octubre, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿va a haber un apretón en la provisión de servicio o Hacienda tendrá que reevaluar y entre todos tendremos que empujar para poder suplir? Pregunto. Sí, gracias, presidente. Nosotros dimos cuenta de esta situación cuando comunicamos la ejecución del presupuesto en la Comisión de Presupuestos, de la Subcomisión de Salud, creo que ese es el nombre correcto. La tercera subcomisión mixta de presupuesto. Efectivamente, nosotros este año hemos estado trabajando, usted se refiere a la situación del subtítulo 22, que es el que va a gastos de operación y que el año pasado estaba en una situación bastante apremiante. Y además había ciertos hospitales que tenían además problemas adicionales de gestión al interior que hizo que fuera una situación muy pública.
Decirle que el año pasado se hicieron reasignaciones de recursos, muchos de recursos internos del mismo ministerio, de partidas que no se ejecutaron totalmente para poder terminar el año, y ciertamente que hay una serie de situaciones que se financiaron finalmente este año. A raíz de eso, todo el año ha estado un trabajo permanente entre la Subsecretaría de Redes, esta misma ministra, y la Dirección de Presupuesto, justamente para analizar la situación financiera de los servicios de salud en cuanto al subtítulo 22, definir metas en el sentido del uso adecuado de los recursos, que es lo que estaba mencionando el subsecretario, que es esta situación que en el fondo es conflictuada de punto de vista de objetivos de producir más para reducir los tiempos de espera y a la vez el no gastar de más en relación a las partidas presupuestarias que nosotros tenemos, porque ciertamente que mientras más producimos, y usted ve que en este primer semestre hubo un aumento de la producción en todas las líneas de producción de los servicios de salud, se tiende a usar más subtítulo 22. Por lo tanto, eso implicaba un trabajo muy exhaustivo con los servicios de salud y que en parte también fue delineado en el acuerdo que nosotros hicimos en el protocolo de presupuesto el año pasado, en el sentido de que una de las grandes ítems de subtítulo 22 de los establecimientos de salud es la compra de servicios. Y justamente con ustedes nosotros nos pusimos de acuerdo en que la compra de servicios de los servicios de salud solo podía ser realizada a través de FONASA cuando era compra de servicios, y los servicios de salud solo tendrían autorización para hacer compras directas de servicios en lo que estuviera licitado por FONASA, que no fuera licitado por FONASA, si ellos demostraban que era más barato. Que significaba, porque por supuesto que hay que tener cierta flexibilidad porque las condiciones territoriales son distintas. Lo mismo desde el punto de vista de los honorarios, en que se fijaron bandas de honorarios. Hay muchas compras de servicios que son para servicios de personas, que eso también se está revisando, cuál es la necesidad de esos cargos y cuáles los dineros que se están pagando para esos servicios. La central de abastecimiento, yo les pedí, y el subsecretario ha estado intensamente en eso, en el trabajo con los servicios de salud, de establecer la interoperabilidad de las bodegas de los hospitales, particularmente de los hospitales que tienen los mayores gastos de operación, de manera de verificar el buen uso de los insumos y del manejo y del flujo de los inventarios de insumos, porque en algunos momentos empiezan a mencionar de que faltan insumos y nosotros no siempre tenemos la certeza de que esa situación sea así, o que el servicio de salud esté trabajando con las bodegas integradas de sus distintos establecimientos. Entonces, como usted ve, han sido una serie de medidas que han ido acompañadas también de la reasignación de fondos desde parte de la Dirección de Presupuesto. Se han reasignado fondos cuantiosos, no me acuerdo ahora exactamente la cifra, pero desde aporte fiscal directo para los servicios de salud, de manera de establecer el presupuesto hasta fin de año de la mayor parte de los servicios de salud. Ciertamente, como usted menciona, no todos los servicios de salud están en la misma situación. Hay algunos de servicios de salud, los menos, que son alrededor de 4, que están en una situación más compleja, en la cual ha habido incluso lo que uno podría decir una verdadera intervención de parte de la Subsecretaría de Redes en el uso de los recursos, y que son los que están en una situación, diríamos, más apremiante y que nosotros estamos resolviendo con la Dirección de Presupuesto de manera de que tengan el financiamiento adecuado, pero todos bajo una supervisión muy estricta del uso y de la eficiencia en el uso de los recursos. Por lo tanto, nosotros hemos tomado las medidas para que no tengamos la situación que vivimos el año pasado. Es algo que seguimos nosotros analizando semana a semana, pero los servicios de salud, la mayor parte de ellos ya tuvieron su marco de gasto para el final de año, a diferencia de todo lo que ocurría en los años previos, que se les dijo cuánto podían gastar de manera que pudieran programar adecuadamente las compras y no tuviéramos que estar con el goteo de fin de año que lo hace más ineficiente. Y seguimos monitoreando esto, porque como le digo, que hay como un tema contradictorio entre querer reducir tiempos de espera y hacer que produzcan más, y a la vez estar sujetos a un marco financiero que se tiene que cumplir de alguna forma. Así que hemos estado en ese trabajo, se nos han asignado recursos extraordinarios desde el Tesoro Público. También nosotros hemos hecho reasignaciones desde nuestro propio presupuesto de partidas que vemos que no se van a poder ejecutar, y vamos a seguir en ese trabajo hasta el final del año, que es como el destino nuestro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con las explicaciones dadas tenemos una dificultad transitoria de quórum, pero vamos a seguir adelante con las exposiciones que han registradas. De tal manera, entonces, ministra, sabemos que usted tiene un compromiso, por eso razón invertimos la tabla. ¿Se queda el subse? ¿Tampoco?
Ah, estaban en la misma. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el superintendente de salud, don Víctor Torres, para que nos pueda informar respecto de una situación que nos preocupa en términos generales. Sabemos que esto deriva de un compromiso de la ley corta y conocíamos de los plazos, pero igualmente es preocupante y quisiéramos precisar respecto del alza en el precio base del costo de los planes de salud. Señor superintendente, le ofrezco con mucho gusto la palabra. Don Víctor. ¿Tenemos un problema con los micrófonos? Sí, hay ¿Sí? algunos que funcionan, otros no. Eso. ¿Quiere que me siente? Me siento. Sí, al por lado. favor. Siéntase como en su casa, siéntase cómodo. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la invitación que me hicieran para poder dar cuenta del proceso de adecuación precio-base del año 2025 y partir recordando que existen dos alzas que son habituales en el sistema de ISAPRES que están regladas y permitidas por la ley. Una de ellas es la adecuación precio-base y la otra responde a la prima GES en la medida en que exista un decreto GES que lo justifique. En el caso de la adecuación de precio-base, que fue una materia antes de la primera regulación bastante discutida porque no existían elementos objetivos que pudieran determinar la justificación por cada ISAPRE del porcentaje que aplicaban de alza. Y fue así como en la ley número 21.350 se reguló el procedimiento para poder modificar el precio base de salud. Esta fue una ley que se discutió durante la pandemia del COVID-19, que tenía otro sentido original, pero terminó creando el indicador de costos de la salud, que es el ICSA, que funciona como primer techo de alza de estos planes. Luego de eso, el año 2022, que se aplicó por primera vez el ICSA, ¿ya? Tuvimos la situación siguiente. Todas las ISAPRES determinaron llegar hasta el máximo del indicador sin justificar por qué razón lo hacían. Fue así que la superintendencia y la misma Corte establecieron que había que de alguna forma u otra comprobar o probar por parte de la ISAPRES las razones del por qué llegaban a ese porcentaje. Las sentencias de la Corte establecieron que la superintendencia tenía que verificar, por tanto, cada una de las ISAPRES para ver si es que se justificaba o no el alza hasta ese máximo. Eso se aplicó durante 2 años y luego se transformó en ley, la ley 21.700, que ahora establece entonces, no por una sentencia judicial, sino por la ley misma, el segundo techo, que es la verificación individual. ¿Cómo opera el proceso? La siguiente, por favor. Ahí sí. Las etapas que tiene el proceso: primero se calcula el indicador de costos de la salud, el que tiene que ser publicado antes del 10 de marzo de cada año. Se recibe la adecuación propuesta por las ISAPRES, la superintendencia verifica y luego de eso, al establecerse el máximo del ICSA y la verificación, la ISAPRE decide si alza hasta el tope de ICSA o de verificación, según sea, o menos de eso. Luego, durante el mes de marzo, se notifica el alza a las personas y se establece un periodo de reclamo de 60 días para después realizar la materialización del alza. Recordemos que todos los años, la siguiente clase, todos los años ocurre en el mes de junio, ¿ya? El alza se publica, o el ICSA se publica en marzo, la verificación también, pero se ejecuta en el mes de junio de cada año.
Hubo una regla especial para el alza del año 2024 y del año 2025 que está establecida en la Ley 21.647, reajuste del sector público del año 2023, artículo 95, que lo que hizo fue en definitiva poder adelantar la entrada en vigencia de la adecuación precio-base del año 2024 y la corrió a septiembre en el caso del año 2025. Por lo tanto, todo el proceso de marzo se realizó, nosotros publicamos el ICSA, realizamos la verificación, se notificó a las personas, la única diferencia que en vez de que se ejecutara en junio, se comienza a ejecutar en el mes de septiembre. ¿Y cómo ha operado esto? Aquí un resumen de los 4 años desde que existe este indicador y la verificación tanto por sentencia judicial como ahora también por la Ley 21.700. No sé si se alcanza a ver ahí bien, pero en el primer proceso tuvimos un indicador de 7,6, ¿ya? Y eso sí, un 7,6, que es la línea naranja que está ahí. Y lo que ocurrió primero, lo que les comentaba recién, es que todas las ISAPRES se fueron al máximo. Sin embargo, luego de la sentencia judicial de la Corte y también nuestras propias sentencias, se estableció una verificación que nos dio los siguientes resultados. En el caso de ISAPRE Colmena, 6,6, Cruz Blanca 4,3, Vía 3 1,4, Nueva Más Vía 7,8 y así tal como se observa allí. ¿Cuál es la importancia de ambas leyes? Primero, que el ICSA no permite que las ISAPRES que tienen variación de costos mayores puedan cobrar más que eso. Por ejemplo, en ese caso, Consalud tenía una variación de costos de 14,4. Sin el cálculo del ICSA podría haber imputado esa alza, ¿ya? Con el ICSA se corta entonces en el valor calculado, que para ese año fue 7,6. Pero también lo segundo era importante, que es la verificación, porque, por ejemplo, en el caso de Vía 3, que su variación de costo era 1,4, no podía llegar al 7,6, sino que podía alzar hasta 1,4. Por eso hablamos de dos techos, uno que es promedio de todo el sistema y el otro que es la verificación individual. En el año 2023 tuvimos un ICSA de 2,6 y ahí vemos también cómo funciona en el corte. Cruz Blanca, por ejemplo, que tuvo 11,8, no pudo subir más que 2,6. Y en el caso de Consalud y Esencial, que tuvieron variaciones negativas, no pudieron alzar de precio. El año 2024, misma situación, tenemos dos ISAPRES que suben bastante por sobre el 7,4 que se calculó para ese año, Esencial 13,9, Cruz Blanca 12,2, y se cortan entonces en el 7,4. Y las que son menores al 7,4 solo llegan al valor que la verificación establece, como es el caso, por ejemplo, de Banmédica, que solo alzó ese año 0,6. Y durante el presente año, nuevamente se realiza entonces el cálculo del ICSA, que está en la línea naranja, que es de un 3,7%, y en cada una de las ISAPRES que vemos, ese 3,7 permitió cortar el alza, impedir que llegara más allá. Colmena tiene una variación de costo de 4,7, pero baja a 3,7. Cruz Blanca 4,7, baja a 3,7. Esencial 7,7, baja a 3,7. Y también, en el caso de las que están por debajo, tenemos dos casos, estamos hablando de la ISAPRE abierta, perdón, no están aquí las ISAPRE cerradas, pero es lo mismo. Tenemos aquí el caso de Vía 3 y Nueva Más Vía, que tuvieron variación de costos negativas, por lo tanto no pueden alzar el precio base. ¿Cómo ha impactado esto en los reclamos? Podemos ver cómo ha ido disminuyendo la cantidad de reclamos. Ahí tenemos el 2022, tuvimos cerca de 125.000 reclamos que terminaron resolviéndose el 2023 porque estábamos a la espera del criterio de la Corte. Recordemos que este fue un tiempo que se tomó. Pero sin embargo, de los 125.000, 33.000, hoy día a julio de este año llevamos 7.872 reclamos. Por lo tanto, es bastante nítido el efecto que ha generado la creación por parte de estas dos leyes de estos dos techos para el alza respectiva. Y recordemos que el valor que nosotros verificamos o el que arroja el ICSA solamente afecta una parte del total del total a pagar que uno tiene establecido en un contrato, porque el total a pagar involucra el precio base
por la suma de los factores, pero se le agrega además otras primas, como la prima GES, como la prima de menores de 2 años. Todas esas no son afectas a esta alza, por eso que no es, en este caso el 3,7, el valor que se puede imputar al precio total siempre es menor que eso porcentualmente. Y eso como resumen del proceso y cómo han operado entonces tanto la ley 21.350 como la 21.700. Gracias. Muchas gracias, señor superintendente. Don Víctor, ofrezco la palabra. Senador Castro. Gracias. Saludar al superintendente y preguntarle a raíz de la cierta conmoción que provocó en su momento el anuncio de estos nuevos valores, que todos entendemos que están dentro del marco de la ley vigente y que cada ISAPRE tomó un camino, ¿verdad?, de reajustabilidad que ustedes han verificado. Primero, la mayoría de las ISAPRE se fueron al tope. Y eso a mí es una cosa que choca un poquito, porque en la banda de precio o tarifa quedaron ellos al tiro situados en el máximo, y esa es una mala noticia en general para los usuarios que ven golpeados su bolsillo. Es un problema. Solo 2, entiendo yo, no quisieron pero no pudieron. Intentaron, pero no pudieron porque no reunían los requisitos. Luego, aquí es muy importante que si nos pudieran señalar primero los instrumentos que tienen los usuarios, por ejemplo, que no hayan sido notificados en marzo de las respectivas alzas y que ahora se les pretenda cobrar, o de que la cuenta que saquen respecto a su plan dé por sobre estos rangos que aquí están establecidos. ¿Qué le dice el regulador a los usuarios? Porque aquí tenemos 2 millones y tanto de beneficiarios, en fin, que obviamente están altamente preocupados porque la ley que reguló y otros cuerpos, ¿verdad?, este tarifado, obviamente se diluye en el tiempo, se pierde la noción y siempre las noticias malas son los reajustes. En este caso el reajuste es un plan de un mundo como la ISAPRE, que es un mundo muy quejoso, que a pesar de que la ley corta vino a darles un alivio, sin embargo, el castigo al bolsillo me parece a mí que es algo que duramente puede ser aceptado de buena primera, salvo que haya mucho empoderamiento de los afiliados. Y como este es un mundo de la letra chica, de el punto y la coma en los detalles, los afiliados muchas veces se sienten en una posición de dominancia por parte de las empresas, de las ISAPRE en este caso, y por lo tanto no saben cómo reclamar o se sienten entregados a su suerte producto de la verificación de estas tarifas, de estas alzas. Entonces, si pudiera, presidente, ser muy preciso el superintendente de los instrumentos de defensa de los derechos frente a este y otros nuevos escenarios que obviamente se pueden dar en el mundo de la ISAPRE, porque vivimos en un cierto mundo del abuso y sin descalificar a nadie, pero esto claramente irrita mucho a la población que sigue estando en el sistema ISAPRE. Muy bien, le ofrezco la palabra, superintendente. Gracias, presidente. Sí, lo primero que quisiera recalcar que los 2 instrumentos que le otorga la ley de la superintendencia son el cálculo del ICSA y la verificación. No tenemos mayor posibilidad de actuar directamente sobre la decisión de las ISAPRES, por eso que el ICSA corta en un nivel determinado y la verificación nos permite evaluar, digamos, a cada una. Si todas están pasadas sobre el ICSA, claramente todas lo más probable es que vayan a determinar que no les corten más que el mismo ICSA, salvo el año, por ejemplo, 2024, que tuvimos un ejemplo en que siendo el ICSA 7,4, la ISAPRE esencial tenía verificación de 13,9, ¿ya? Y en vez de cobrar el 7,4 por decisión comercial, cobró el 3,9. Entonces, ¿las ISAPRES pueden cobrar menos? Sí. ¿Las puede obligar el regulador? No, porque yo tengo solo 2 instrumentos para ello, el ICSA y la verificación, y hasta ahí. Eso no significa que individualmente no podamos revisar los casos en la medida en que se incumpla con lo que establece la ley, porque la misma Corte ha establecido en prácticamente todos los juicios que al día de hoy, a diferencia de antes, sí se entienden por justificadas las alzas de cada una de ellas, y la verdad es que prácticamente la totalidad de los recursos
terminan siendo entonces desechados. Sin embargo, hay dos instancias que ha mencionado el senador Castro por su intermedio, presidente, que son efectivamente susceptibles de reclamo. Y eso es súper importante que la gente lo sepa. Porque podría haber alguien que no tenga notificación, ¿ya? Que no le llegó nunca, que no supo y que pasó el tiempo de los 60 días del reclamo. Nosotros igual tenemos la obligación de recibirlos y evaluar ese caso. Pero ahí vamos viendo caso a caso a través de lo que llamamos juicio arbitral por prudencia y equidad. Ahí vamos viendo entonces si corresponde o no corresponde. Y también si es que alguien se da cuenta que el cálculo que se le ha realizado a su plan base es superior al porcentaje publicado, también. O por ejemplo, si es que no le correspondía alza y le alzan, también es una materia que puede ser perfectamente reclamable. Porque todas estas situaciones entonces van más allá de lo que la ley permite o de lo que la misma instructiva de la superintendencia establece. Cualquier otra materia de duda, podemos recibir los reclamos y vamos a resolver entonces caso a caso dependiendo de las circunstancias. Gracias, Super. Antes de finalizar, pues ya me indican que estamos en la hora, una pregunta tal vez ajena, digamos, a la exposición, pero que nos preocupa porque recuerdo que cuando ocurre el pronunciamiento de la Corte finalmente, en donde se obliga a devolver, la dificultad que tuvo la superintendencia, que conocimos en ese momento, era de cómo poder revisar caso a caso, como lo establecía el dictamen, los 49.000 planes de salud con 900 tablas de factores. La pregunta que yo hago ahora entonces, si bien es cierto, hay dos nuevos instrumentos para poder definir el ICSA y también su condición, si la superintendencia ha podido resolver la dificultad que en su momento tuvo para poder funcionar con los recursos que tenía, digamos, porque si hay algo que nos debe preocupar también es que por un lado tenemos dificultad de recursos, pero por otro lado, en donde actúa el mundo privado, si tenemos la capacidad de control y de fiscalización de ese control que estamos haciendo, porque si no, entonces estamos siempre sujetos a la posibilidad de un abuso. Eso lo planteo ahora a la luz de la discusión presupuestaria, que aunque sabemos que el escenario se ve difícil, siempre es bueno saber si el Estado tiene la capacidad de fiscalización o no. Súper. Sí, le agradezco la pregunta, presidente, porque eso es como el anhelo de todo ente público, sobre todo los fiscalizadores, porque en general son pocos los recursos para el tamaño de las entidades que uno tiene que fiscalizar. Nosotros hemos podido de a poco ir mejorando algunos procesos internos, entendiendo que no hay disponibilidad de mayores recursos, salvo aquellos que se han discutido en la ley de presupuesto y que sabemos que son relativamente restringidos. Nos ha permitido poder hacer más eficientes los procesos de fiscalización interna y de esa manera responder de mejor forma. Siempre eso igual va a tener un techo, ¿no? Que en algún momento va a requerir más presupuesto, pero hasta el momento lo hemos hecho por lo menos mejorando los procesos internos. Y con algunos recursos que llegaron a propósito, digamos, de la discusión de la ley corta, con algunas personas que se lograron contratar para ir a fortalecer los equipos respectivos. Y yo aquí puedo pasar un aviso, si usted me permite, porque yo espero que llegue pronto, más que la ley de presupuesto, es la ley de fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, que está en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Hacienda, así que lo más probable es que prontamente llegue a esta comisión y ojalá que podamos sacarla. No sé, debiera, porque ya está la Comisión de Hacienda y va a sala, y ahí debiéramos pasar ojalá para acá y que podamos también tramitarla y sacarla, porque creo que es una ley súper importante para la ciudadanía. Permite que esta asimetría ya no sea respecto de los seguros, sino que se haga cargo la superintendencia de la asimetría respecto de los prestadores. Exactamente por lo mismo hacía la pregunta, Súper, porque ya tuvimos la decepcionante realidad de que luego de los debates que genera la ley corta, el esfuerzo por darle atribuciones y mayores fortalezas a la superintendencia no se logró. Por lo tanto, pasaba un poco lo que pasó con la ley CERNAC, digamos. Necesitamos una institucionalidad con colmillo propio, digamos, ¿no? Y no solamente que amenace y que con los recursos que pueda maneje algunas cifras, sino que efectivamente tenga la capacidad de sanción, tenga algunas, en fin, otras atribuciones. Yo espero que el fortalecimiento de la superintendencia no llegue pronto y espero también que el gobierno le ponga la urgencia debida, porque
que llegue a la comisión. Tenemos 56 proyectos, si no me equivoco, Caro, a la espera de que podamos ir despachando, y eso que estamos sesionando varias veces a la semana y con harto esfuerzo de todas las y los senadores de esta comisión. Sí, Muy bien, yo- le agradecemos la... Gracias. No, yo sé que con el apoyo de usted vamos a conseguir la urgencia necesaria. Tratemos con mucho gusto. Bueno, les agradezco gracias. mucho al superintendente, a don Víctor Torri, y también a Natalia, que hayan podido venir y que nos hayan explicado a nosotros y también a la gente que nos ha seguido de cómo funcionó este nuevo plan de alza y las circunstancias en que sea. Lo vamos a seguir convocando, invitando súper, porque hay varios asuntos que nos interesa de ver cómo relacionamos a la superintendencia con los desafíos que tenemos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta recordándoles que mañana es el último día de escucha sobre la ley de eutanasia y eventualmente podríamos proceder a la votación. Y eso es previo a la sesión en Valdivia, en la región de Los Ríos. Muy bien, por haberse cumplido, se levanta.